seguramente durante todo el video se vaya a escuchar. Afuera hay mucho viento, mucho viento. Y hay algo afuera de mi casa que no le falta un soporte y ese cañito se mueve. No molesta, pero si escuchan, les pido disculpas por ese sonido. No me voy a entretener mucho hablándoles. Simplemente decirles que este video, como leyeron en el título, es la lectura completa, susurrada y con algo de soft spoken, ganadora de la encuesta que hicimos, en la que ustedes participaron por los 200 y algo de suscriptores. Ahora somos un poquito más, somos 363 capicúa, lo cual no me molestaría que rompan el número capicúa y pasen al 364 y así sucesivamente. Pero gracias de nuevo. El canal tiene alrededor de... Ay, que eso es lo que no entiendo, que no sé cómo funciona. Hay unas 11.000 vistas del canal, pero solo 300 suscriptores. No me voy a enroscar en eso. Calculo que puede ser que a la gente quizás no le resulte muy atractivo el canal, entonces no se suscriben. Pero están ustedes de este lado, de ese lado, que sé que les gusta. Y esto es para ustedes, para los que están ahí desde el día 1. Como les había dicho y como les digo en el título del video, este es la lectura susurrada que ustedes eligieron, que ustedes votaron. Así que acá está al revés, lo sé, pero elegí este cuento. En realidad este libro tiene otros relatos. Es mi autor favorito. Edgar Allan Poe es mi autor preferido. Y por eso lo elegí. Porque sé que también les va a gustar a ustedes. Y El gato negro es un clásico de este autor. Entonces, rapidito, para empezar con la lectura, le voy a leer que Edgar Allan Poe nació en 1809, falleció en 1849. Fue el creador de la literatura fantástica de horror, que habría de influir sobre toda la literatura europea y especialmente sobre los poetas malditos, como Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, entre otros. Escribió 68 cuentos, entre los que sobresalen El gato negro, que da nombre a este volumen, El tonel de Amontillado, Ligeia, Los crímenes de la calle Morgue, La carta robada, etc., que constituyen lo que ha dado en llamar narraciones extraordinarias. Entonces, sin más charla, vamos a la lectura. Sí, espero que les guste, que se puedan relajar y
sea hacia el gato. Era mi amigo. Solo yo le daba de comer. Y a donde quiera que fuese me seguía por la casa. Incluso me costaba trabajo impedirle que me siguiera por la calle. Nuestra amistad continuó así durante algunos años, en los cuales mi carácter general y mi temperamento me sonroja confesarlo. Por causa del demonio de la intemperancia, sufrió una alteración radical y se hizo cada vez peor. Día a día me hice más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos ajenos. Empleé con mi mujer un lenguaje brutal y con el tiempo la afligí, incluso con violencias personales. Como es natural, mis pobres animales debían de notar el cambio de mi carácter. No solamente no les atendía lo suficiente, sino que les maltrataba. Sin embargo, por lo que se refiere a Plutón, aún despertaba en mí la consideración suficiente para no pegarle. En cambio, no sentía ningún escrúpulo en maltratar a los conejos, al mono e incluso al perro, cuando, por casualidad o afecto, se cruzaban en mi camino. Pero mi mal iba creciendo. ¿Por qué? ¿Qué mal admite una comparación con el alcohol? Andando el tiempo, el mismo Plutón, que envejecía y naturalmente se hacía un poco huraño, comenzó a experimentar los efectos de mi mal carácter. Una noche, en ocasión de regresar a casa completamente ebrio, de vuelta en una de mis frecuentes guardias de la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo cogí, pero él, horrorizado por mi violenta actitud, me hizo con los dientes una leve herida en la mano. Se apoderó de mí repentinamente un furor demoníaco. Ya no me conocía. Pareció como si de pronto mi alma original hubiese volado de mi cuerpo y una malevolencia ruin, saturada de ginebra, se filtró en cada una de mis fibras de mi ser. Saqué un cortaplumas del bolsillo de mi chaleco, lo abrí, cogí al pobre animal por la garganta y deliberadamente le arranqué un ojo de su cuenca. Me cubre el rubor, me abraza, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad. Cuando al amanecer hube recuperado la razón, cuando se hubieron disipado los vapores de mi orgía nocturna, experimenté un sentimiento mitad horror, mitad remordimiento por el crimen del que era culpable. Pero todo lo más era un débil y equívoco sentimiento, y el alma resultó indemne. Volví a hundirme en los excesos y no tardé en ahogar en el vino todo recuerdo de mis actos. Entretanto, el gato se recuperó lentamente. La órbita del ojo perdido presentaba, es cierto, un aspecto espantoso, pero ya no parecía sufrir ningún dolor. Según su costumbre, iba y venía por la casa, pero como debí suponerlo, en cuanto veía que me aproximaba a él, huía aterrorizado. En un rincón del corazón quedaba algo de mi antiguo ser que se afligía de aquella manifiesta antipatía en una criatura que tanto me había amado anteriormente. Pero este sentimiento no tardó en ser desalojado por la irritación. Como para mi caída final e irrevocable, brotó entonces el espíritu de perversidad, espíritu que la filosofía no toma en cuenta.
No obstante, tan seguro como que existe mi alma, creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano, una de las indivisibles facultades o sentimientos primarios que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido numerosas veces cometiendo una acción necia o vil por la única razón de que sabía que no debía cometerla? ¿No tenemos una constante inclinación, pese a lo excelente de nuestro juicio, a violar lo que es la ley, simplemente porque comprendemos que es la ley? Digo que este espíritu de perversidad hubo de producir mi ruina final. El vivo e insondable deseo del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por amor al mal, me impulsaba a continuar y finalmente consumar el suplicio que había infligido al inofensivo animal. Una mañana, a sangre fría, deslicé un nudo corredizo en torno a su cuello y lo ahorqué de la rama de un árbol. Lo ahorqué con mis ojos llenos de lágrimas, con el corazón desbordante del más amargo remordimiento. Lo ahorqué porque sabía que él me había amado y porque reconocía que no me había dado motivo alguno para encolerizarme con él. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal, que comprometía a mi alma inmortal hasta el punto de colocarla, si esto fuera posible, lejos incluso de la misericordia infinita del muy misericordioso y terrible Dios. En la noche siguiente, al día en que fue cometida esta acción tan cruel, me despertó del sueño el grito de ¡fuego! 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 Ardían las cortinas de mi lecho. Toda la casa era una gran hoguera. No sin grandes dificultades, mi mujer, un criado y yo logramos escapar la conflagración. La destrucción fue completa. Toda mi fortuna se quemó con las llamas y me entregué desde entonces a la desesperación. No intento establecer relación alguna entre causa y efecto con respecto a la atrocidad y el desastre. Estoy por encima de tal debilidad. Pero me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y no quiero omitir incluso un posible eslabón imperfecto. Visité las ruinas el día siguiente al incendio. Excepto una, todas las paredes se habían derrumbado. La única excepción la constituía un tabique interior, no muy grueso, situado casi en la mitad de la casa, contra el que descansaba la cabecera de mi lecho. Allí, el enyesado había resistido en gran parte a la acción del fuego, hecho que atribuí a haber sido renovado recientemente. En torno a aquella pared se congregaba una densa multitud y numerosas personas examinaban una parte del muro con atención viva y minuciosa. Excitaron mi curiosidad las palabras extraño, singular y otras expresiones parecidas. Me acerqué y vi, a modo de un bajo relieve esculpido sobre la blanca superficie, la figura de un gigantesco gato. La impresión tenía una exactitud realmente maravillosa. Una cuerda rodeaba el cuello del animal. Apenas hube visto esta aparición, porque yo no podía considerar aquello más que una aparición, mi asombro y mi terror fueron extraordinarios. Por fin vino
en mi amparo la reflexión. Recordaba haber colgado el gato en un jardín subyacente a la casa. A los gritos de alarma, el jardín fue invadido inmediatamente por la muchedumbre y el animal debió ser descolgado del árbol por alguien y arrojado a mi cuerpo por una ventana abierta. Indudablemente se hizo esto con el fin de despertarme. El derrumbamiento de las restantes paredes había comprimido a la víctima de mi crueldad en el yeso recientemente extendido. La cal del muro, en combinación con las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen tal como yo la veía. A pesar de satisfacer así prontamente a mi razón, ya que no por completo mi conciencia, no dejó sin embargo de grabar en mi imaginación una huella profunda el sorprendente caso del que acabo de dar cuenta. Durante algunos meses no pude liberarme del fantasma del gato, y en todo este tiempo nació en mi alma una especie de sentimiento que se parecía, aunque no lo era, al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en torno mío, en los miserables tugurios que a la sazón frecuentaba, otro de la misma especie y de facciones parecidas que pudiera ocupar su lugar. Me hallaba sentado una noche, medio aturdido, en un bodegón más que infame, cuando atrajo repentinamente mi atención un objeto negro que yacía en lo alto de uno de los inmensos barriles de ginebra o ron que componían el mobiliario más importante de la sala. Hacía ya algunos momentos que miraba a lo alto del tonel y me sorprendió no haber advertido el objeto colocado encima. Me acerqué a él y lo toqué. Era un gato negro, enorme, tan corpulento como Plutón, al que se parecía en todo menos en un pormenor. Plutón no tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo, pero este tenía una señal ancha y blanca, un manchón blanco que le cubría casi toda la parte del pecho. Apenas lo toqué, se levantó repentinamente, ronroneando con fuerza. Se restregó contra mi mano y pareció contento de mi atención. Era pues el animal que yo buscaba. Me apresuré a proponer al dueño su adquisición, pero éste no tuvo interés alguno por el animal. Ni le conocía ni le había visto hasta entonces. Continué acariciándole y cuando me disponía a regresar a casa, el animal se mostró dispuesto a acompañarme. Se lo permití e inclinándome, de cuando en cuando caminamos hacia mi casa acariciándole. Cuando llegó a ella, se encontró como si fuera la suya y se convirtió rápidamente en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, no tardó en aparecer en mi interior una antipatía hacia él. Era, pues, precisamente lo contrario de lo que yo había esperado. No sé cómo ni por qué sucedió esto, pero evidentemente su ternura me enojaba y casi me fatigaba. De forma paulatina, estos sentimientos de disgusto y fastidio se acrecentaron hasta convertirse en la amargura del odio. Yo evitaba al animal. Una especie de vergüenza y el recuerdo de mi primera crueldad me impidieron que lo maltratara. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de tratarle con violencia,
Pero gradual e incesablemente llegué a sentir por él un horror indecible y a eludir en silencio, como si huyera de la peste, su odiosa presencia. Sin duda, lo que aumentó mi odio por el animal fue el descubrimiento que hice la mañana del siguiente día de haberlo llevado a casa. Como Plutón, también él había sido privado de uno de sus ojos. Esta circunstancia, sin embargo, contribuyó a hacerle más grato a mi mujer, que, como he dicho ya, poseería grandemente la ternura de sentimientos que fue en otro tiempo mi rasgo característico y el frecuente manantial de mis placeres más sencillos y puros. Sin embargo, el cariño que el gato me demostraba parecía crecer en razón directa de mi odio hacia él. Con una disposición imposible de hacer comprender al lector, seguía constantemente mis pasos. En cuanto me sentaba, se acurrucaba bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus caricias espantosas. Si me levantaba para andar, se metía entre mis piernas y casi me derribaba, o bien clavando sus largas y agudas uñas en mi ropa, trepaba por ellas hasta mi pecho. En esos instantes, aun cuando hubiera querido destruirle de un golpe, me lo impedía en parte el recuerdo de mi primer crimen. Pero sobre todo, me apresuro a confesarle el verdadero terror que el animal me inspiraba. Este terror no era positivamente el de un mal físico, y no obstante me sería muy difícil definirlo de otro modo. Casi me avergüenza confesar. Sí, incluso en esta celda de malhechor, casi me avergüenza confesar que todo el horror y el pánico que me inspiraba el animal se habían acrecentado a causa de una de las fantasías más perfectas que es posible imaginar. Mi mujer no pocas veces había llamado mi atención con respecto al carácter de la mancha blanca de que he hablado y que constituía la única diferencia perceptible entre el animal extraño y aquel que había matado yo. Recordará sin duda el lector que esta señal, aunque grande, tuvo originalmente una forma muy indefinida, pero lenta, gradual e imperceptiblemente, y que mi razón se esforzó durante largo tiempo en considerar como imaginaria, había concluido adquiriendo una nitidez rugosa de contornos. En ese momento era la imagen de un objeto cuyo simple
Era tan solo para sentir el aliento cálido de la cosa sobre mi rostro y su enorme peso, encarnación de una pesadilla que yo no podía separar de mí y que parecía eternamente posada en mi corazón. Bajo la presión de tales tormentos sucumbió lo poco que había de bueno en mí. Infames pensamientos convirtiéronse en mis íntimos.
inimaginables me procuré una argamasa de cal y arena. Preparé una capa que no podía distinguirse de la primitiva y cubrí escrupulosamente con ella el nuevo tabique. Cuando terminé, vi que todo había resultado perfecto. La pared no presentaba la más leve señal de arreglo. Con el mayor de los cuidados, barrí el suelo y recogí los escombros. Miré triunfalmente a mi alrededor y me dije, por lo menos aquí, mi trabajo no ha sido en vano. Mi primer paso, entonces, fue buscar al animal que había sido el causante de tan tremenda desgracia, porque al fin había resuelto matarlo. Si en aquel momento hubiera podido encontrarle, nada hubiese evitado su destino. Pero parecía que el artificioso animal, ante la violencia de mi cólera, se había alarmado y procuraba no presentarse ante mí, desafiando mi mal humor. Imposible describir o imaginar la intensa, la apacible sensación de alivio que trajo a mi corazón la ausencia de la detestable criatura. No apareció en toda la noche y esta fue la primera vez que gocé desde su entrada en la casa, durmiendo tranquila y profundamente. Sí, ay, dormir con el peso de aquel asesinato en mi alma. Transcurrieron el segundo y el tercer día y mi verdugo no volvió. Sin embargo, como un hombre libre, respiré una vez más. En su terror, el monstruo había abandonado para siempre aquellos lugares. Ya no volvería a verle nunca más. Mi felicidad era suprema. Me inquietaba un poco la criminalidad de mi tenebrosa acción. Se inició una especie de sumario que apuró poco las averiguaciones. También se dispuso un reconocimiento, pero, como es natural, nada podía descubrirse. Yo daba por asegurada mi felicidad futura. Al cuarto día, después de haberse cometido el asesinato, se presentó inopinadamente en mi casa un grupo de agentes de policía y procedió de nuevo a una rigurosa investigación del local. Sin embargo, confiado de lo impenetrable del escondite, no experimenté ninguna turbación. Los agentes quisieron que les acompañase en sus pesquisas. Fue explorando el último rincón. Por tercera o cuarta vez bajaron por último al sótano. No moví ni un dedo, como el de un hombre que reposa en la inocencia. Mi corazón latía pacíficamente. Recorrí el sótano de punta a punta, crucé los brazos sobre mi pecho y me pasé indiferente de un lado a otro. Plenamente satisfecha, la policía se disponía a abandonar la casa. Era demasiado intenso el júbilo en mi corazón para que pudiera reprimirlo. Sentía la viva necesidad de decir una palabra tan solo a modo de triunfo y hacer doblemente evidente su seguridad con respecto a mi inocencia. Señores, dije, por último, cuando los agentes subían la escalera, es para mí una gran satisfacción
sus sospechas. Deseo a todos ustedes una buena salud y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, señores, tienen ustedes aquí una casa muy bien construida. Apenas sabía lo que hablaba en mi furioso deseo de decir algo con aire deliberando. Puedo asegurar que esta es una casa excelentemente construida. Estos muros, se van ustedes, señores, estos muros están construidos con una gran solidez. Entonces, por una simple fanfarroneada frenética, golpeé con fuerza con un bastón que tenía en la mano en ese momento, precisamente sobre la pared del tabique tras el cual yacía el cadáver de la esposa de mi corazón. Ah, que por lo menos Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Tan pronto se hubo hundido en el silencio la reverberación de mis golpes, me respondió una voz desde el fondo de la tumba. Era primero una queja, velada y entrecortada como el sollozo de un niño. Después, enseguida, se hinchó en un grito sonoro y continuo, completamente anormal e inhumano. Un alarido, un aullido, mitad horror, mitad triunfo, como solamente puede surgir del infierno. Horrible armonía que surgiera al unísono de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios que gozaban en la condenación. Sería una locura expresaros mis sentimientos y mis pensamientos. Me sentí desfallecer y tambaleándome caí contra la pared opuesta. Los agentes se detuvieron durante un instante en los escalones. El terror los había dejado atónitos. Un momento después, 12 brazos robustos atacaron la pared, que cayó a tierra de un golpe. El cadáver, muy desfigurado ya y cubierto de sangre coagulada, apareció rígido a los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo, se posaba el odioso animal cuya astucia me llevó al asesinato y cuya reveladora voz me entregaba al verdugo. Yo había emparedado al monstruo en la tumba.
esclarecedor, pero así son los relatos de este autor. Deseo de corazón que haya sido lo que estaban esperando, y prometo que vamos a continuar con los relatos de este libro. A mí me fascina, me fascina. Así que bueno, lo voy a dejar que terminen de relajarse y descansar en este estado. Cerra los ojos. Hace una inhalación profunda. Exhala.